Una semana más os doy la bienvenida a la Agencia de Innovación. Esta semana celebramos aquí el Circular Weekend como consecución de todos los fines de semana de emprendimiento que hemos tenido a lo largo del año. El Green Weekend y el Social Weekend que se celebró la semana pasada. El Circular Weekend tiene como objetivo, sobre todo, el fomentar el desarrollo de la economía circular en la ciudad. Una política que se ha llevado desde el Ayuntamiento, desde este año, en pleno, y que con la connivencia de todos los partidos y con la connivencia de todos los agentes políticos hemos querido sacar adelante. La Agencia de Innovación implementa, en este caso, la política de economía circular en la ciudad a través de este tipo de iniciativas como el Circular Weekend, que sirven de punto de unión entre instituciones, entre privados, entre empresas y aquellos interesados en querer potenciar este tipo de economía a nivel social, a nivel económico y a nivel medioambiental. Con la economía circular lo que pretende el Ayuntamiento de Valladolid es, por supuesto, favorecer el desarrollo empresarial y el crecimiento económico, a la vez que soluciona retos ambientales y retos sociales, entre ellos, por ejemplo, el del desempleo, porque la economía circular es precisamente uno de los nichos de creación de empleo. Y lo que intentamos ahora con esta jornada es que surjan ideas, proyectos y sobre todo que surjan contactos entre personas que trabajando juntas puedan desarrollar acciones de economía circular dentro de Valladolid. Esto encaja perfectamente dentro de lo que son una de las acciones de la hoja de ruta de economía circular que tiene el Ayuntamiento de Valladolid, que es favorecer el emprendimiento en economía circular. Ya hemos estado en la Agencia de la Innovación trabajando con emprendedores con las ediciones anteriores de Green Weekend y de Social Weekend. Ahora trabajamos la economía circular con la iniciativa Circular Weekend. ¿En qué consiste? Básicamente lo que queremos es traer la economía circular a tierra y darla una aplicación práctica. Por la mañana vamos a trabajar con muchas ponencias de expertos, vamos a hablar sobre qué supone la economía circular, qué posibilidades hay, la financiación y cómo obtener esta posible financiación de proyectos de economía circular, y además vamos a conocer ejemplos prácticos, ejemplos de éxito que ya están trabajando en este campo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dar voz a todas aquellas personas que sean emprendedores, que tengan ideas, que sean empresas, que quieren hacer más circular su modelo de negocio, y a partir del viernes por la tarde lo que haremos será una metodología práctica, una metodología aplicada y muy potente que ya se viene aplicando a nivel internacional, se llama el EcoCanvas, y con esa facilitación trabajaremos el viernes y el sábado, y lo que conseguimos al final es que las empresas, las personas se lleven los deberes hechos, de modelos de negocio más circulares y de una aplicación más práctica y real de lo que significa la economía circular. En Circular Weekend al final queremos emprendedores sobre economía circular. Hoy he venido a participar en Circular Weekend, un evento centrado en economía circular, emprendimiento e innovación. La mesa redonda en la que he participado se ha centrado en explorar y en mostrar posibilidades de la economía circular. La economía circular es una alternativa al actual modelo de producción y consumo que implica seguir creciendo, pero sin generar degradación ambiental y sin implicar un agotamiento de los recursos naturales. Una de las conclusiones que hemos sacado en esta mesa redonda es que la innovación es un elemento clave para alcanzar la economía circular. Serán necesarios nuevos profesionales, nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio. Es importante aterrizar la economía circular y ponerla en práctica. Y bueno, eventos como estos ayudan. Hola, para nosotros, para Ambinor, participar en la Circular Weekend supone fundamentalmente compartir conocimientos, compartir experiencias y estar inmersos en esta revolución que va a ser la economía circular en los próximos 5 o 10 años. Ya es una actualidad, ya no es un futuro, entendemos nosotros, ni siquiera a corto o largo plazo. Hay una revolución social y de la economía, se está buscando la eficiencia por todas las vías posibles, y una parte de la eficiencia es recuperar todos los materiales que podemos tener y la energía en el producto industrial. En estos eventos, por la experiencia que hemos tenido en otros de otro ámbito, pero similares, organizados igualmente, lo fundamental que se saca es conocimiento, son contactos y es información sobre el futuro o el presente, como decía ahora, de cómo va a ser, en este caso, la economía circular. Son eventos muy dinámicos, muy prácticos, no son conferencias, estamos haciendo sesiones de trabajo con proyectos reales, con iniciativas reales, con lo cual la gente después de 2 días de trabajo aquí, muchos incluso salen con proyectos reales
de nuevos negocios o de nuevas iniciativas del mercado. Desde la Fundación Finnova, desde Bruselas, pero también muy presentes en España, desde hace 5 años estamos trabajando en acercar las oportunidades de la economía circular a la sociedad española. ¿Qué es lo que ofrece Bruselas? Fondos de la Unión Europea que ayudan a que los ayuntamientos innoven en la economía circular, a emprendedores innovadores que gestionen modelos de negocio de aprovechamiento de residuos generando un empleo, y también a las asociaciones de empresarios, cámaras de comercio y fundaciones para obtener financiación para organizar seminarios de la Unión Europea. Valladolid es una ciudad que para mí está haciendo un excelente city marketing. Si nos fijamos, aquí hay siempre un certamen de cine que es famoso fuera de las fronteras de España. Valladolid este año ha acogido el Concurso Mundial de Vino de Bruselas, lo cual trajo 300 periodistas sommeliers de todo el mundo. El hecho de que Valladolid sea la ciudad pionera en acoger este fin de semana de Circular Economy, pues supone que a medio plazo se va a conseguir que en este territorio haya más proyectos en el campo de sostenibilidad. Eso es un city marketing medioambiental que ¿por qué no va a posicionar en un corto plazo a la ciudad de Valladolid como una candidata a Green Capital de la Unión Europea? ¿Qué es lo que está haciendo este fin de semana? Está concentrando aquí a emprendedores, a ayuntamientos, a los fondos europeos. De aquí van a salir seguro cosas. En nombre de la Comisión Europea, desde la Fundación Finnova, nosotros vamos a conceder un premio al mejor proyecto en economía circular, y va a ser un ticket de aceleración valorado en 10.000 euros para convertir esa idea en un proyecto real que vamos a pedir financiación a la Unión Europea para intentar optar a 1 o 2 millones de euros para hacer un proyecto piloto innovador aquí en el territorio. Para mí el Circular Weekend es una oportunidad importantísima para debatir, experimentar y pensar nuevas formas de hacer negocio. Creo que la economía circular es un tema absolutamente actual, y ver tanta participación de las personas a este tema es una cosa que es bastante alentadora, y creo que es importante poder aplicar metodologías a las ideas que tienen los emprendedores para hacer la realidad. Bueno, entre las ideas más rompedoras que se están manifestando a través de la economía circular podemos encontrar temas como el cultivo in vitro de carne, por ejemplo, o la aplicación de inteligencia artificial o de sensores tipo de la Internet de las cosas a productos industriales para monitorear su comportamiento y así cambiar la forma en que los usuarios se relacionan con los objetos que les rodean, ¿no? Entonces es un tema tiene mucho que ver con la tecnología, mucho que ver con economía, con psicología. Las ideas pues tienen que ir hacia ese camino, ¿no? Un camino que cambie las cosas hacia mejor. Las subvenciones de la economía circular en Valladolid. Nosotros no hemos inventado nada, hemos intentado coger lo mejor de cada casa, hemos replicado algunas subvenciones y esas subvenciones de otras comunidades, de otras ciudades, y lo hemos intentado mejorar adaptándolo a las necesidades de Valladolid, formando y empoderando también a todos los jóvenes para que tomen conciencia de lo que el día de mañana va a ser la economía circular o la economía verde o la economía social. Por tanto, creo que estamos trabajando en esa línea. Lógicamente, estos proyectos de formación tendrán que adaptarse a los objetivos municipales, y lógicamente estas empresas que opten a ellos tendrán que contar con las instalaciones y materiales, profesorado adecuado que pueda relanzar esta línea de negocio. La segunda es divulgación. La organización se va a hacer a través de una serie de talleres, jornadas y charlas, y uno de los talleres en el que hemos empezado para tomar un poco la medida de cómo podríamos organizarlo es este. Entonces queremos ver cuál es la capilaridad de este fin de semana, cómo se van a lanzar esas ideas y ver realmente si tenemos que finalmente cambiar algo dentro de esta línea de divulgación. Y por último, las dos en uno. He querido juntar las dos en uno de manera que podamos ver que los proyectos demostrativos y la investigación de esos proyectos o en servicios van muy ligados. Y van muy ligados porque
Las categorías donde se ligan son comunes: el rediseño, la reutilización, la simbiosis industrial, la recuperación, reciclaje, renovación y reparación. Creo que todas ellas, no sé si me olvido alguna, pero creo que todas ellas, aparte de las 3-4 Rs clásicas, entran dentro de lo que nosotros queremos lanzar aquí. Y, lógicamente, esto no está cerrado. Quiero decir, cualquier línea que pueda abrirse, gracias a vosotros, pues, lógicamente, será bienvenida. Por último, invitaros a la Agencia de Innovación a presentarnos vuestras sugerencias, vuestras dudas y a debatir sobre esta nueva línea de subvenciones que vamos a sacar desde la Concejalía de Hacienda y Promoción Económica a través de la Agencia de Innovación. La Agencia de Innovación, nuevamente, como punto de encuentro de todos los actores de la ciudad, está abierta para todos vosotros. Una vez más, muchísimas gracias.